Buenos días a todos. Gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar aquí y compartir la palabra del Señor con ustedes. Eh, Soy su hermano en Cristo hace 20 años. Hace 20 años el Señor me alcanzó. Me alcanzó, gracias a Dios. Fue una situación difícil. Mi esposa sufrió un accidente de tránsito en Bogotá, pero a través de ese accidente de tránsito Dios trabajó duro con mi corazón y mi soberbia. Y el pastor a donde mi mami se congregaba fue fiel en presentarme el Evangelio y Dios me convirtió y me salvó. Debo todo lo que soy hoy en día como creyente. Este año cumplimos con mi esposa también 19 años de casados. O sea, como se pueden dar cuenta, prácticamente me salvó y luego ya llevamos 7 años viviendo en unión libre. Luego entendí que esa no era la voluntad del Señor, así que tan pronto Dios empezó a hacer ese proceso de transformación, las cosas hay que ponerlas en su lugar y Dios organizó nuestras vidas porque nos habíamos separado, nos restauró y pues hoy está aquí conmigo. Dentro de unos pocos días vamos a cumplir 19 años de casados ya, gracias a Dios, 26 años juntos. Bueno, eso les cuento. Mis amados hermanos, quiero invitarles un momentico a abrir en la Biblia la primera epístola de Pedro en el capítulo 2, para enfocar nuestra atención a un tema. Dice así la palabra del Señor, 1 Pedro capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora que el pastor presentaba al hermano John y hablaba de lo que Dios ha hecho en su vida, dije, ojalá Dios haga eso con un John que yo ahorita tengo en la casa. Es un muchacho que llegó hace una semana a la casa. Nosotros estamos fuera de la casa y llegamos y él estaba sentado ahí al frente de la casa con una cobija en un hombro, oliendo feo. Es un muchacho que nosotros duramos apoyando 5 años en una fundación del bienestar familiar allá en Chía y conocimos un grupo de muchachos que estaban en el bienestar familiar. Luego la fundación la acabaron en Chía y la trasladaron a donde no sé dónde. Hoy en día sé por él que se fueron para Tocaima y ahora el muchacho salió, pero pues no sabe dónde está su mamá, sabe que no tiene papá, no tiene más familia. Él llegó al bienestar familiar por maltrato físico del padrastro que lo golpeaba mucho. Y lo tenemos hace una semana en la casa y pues está ya en este momento, todavía no es un creyente, pero ojalá Dios haga lo que hizo con John, con este John Perdomo se llama él, y por favor oren por él, oren por él. Es un muchacho que tiene mucha necesidad y estamos ayudándolo, queriendo que él llegue a los pies de Cristo y ayudándolo porque no tiene a nadie, está solo. Entonces lo tenemos ahí, estamos buscando a ver cómo lo ayudamos a contactar y a ver qué Dios más permite. Bien. Hay que entender algo aquí en el versículo 2 de 1 Pedro que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no alterada para que por ella crezcáis para salvación. Y quería decirles que miren, hay cosas allá afuera en el mundo que te quieren apartar de este libro. Hay cosas aquí adentro que te quieren apartar de este libro. Y tenemos un enemigo que trabaja incansablemente desde que el mundo fue creado en apartarnos de este libro. Ahora el apóstol Pedro dice aquí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no alterada para que por ella crezcáis para salvación. Y sabe, el apóstol Pedro no saca, esto no es original del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, esta idea está contenida en las escrituras del Antiguo Testamento. Esto de desear la palabra de Dios, ¿sí? Como algo muy necesitado, como algo espiritual que nos va a ayudar a crecer, es muy, muy importante. Quiero leerles una historia rápidamente para ilustrar un poco lo que la palabra de Dios, entre muchas otras cosas que ella hace, debe hacer en nuestras vidas. En una floristería confundieron las tarjetas que acompañaban 2 preciosos arreglos florales que habían sido encargados por diferentes personas. Al dueño de una nueva sucursal en otra ciudad, de una empresa que estaba teniendo mucho éxito, le llegó el ramo con la tarjeta que decía, mi más sentido pésame. Mientras que a la persona que había muerto le llegó el ramo con la tarjeta que decía, felicidades en tu nuevo local. ¿Sabe? Miren, aunque por equivocación, la tarjeta que le llegó al muerto confirmaba la realidad que la muerte es solo un cambio de dirección.
¿Sabes la dirección a la que vas? ¿Estás demasiado apegado a las cosas que algún día tendrás que dejar? ¿Qué hace la diferencia en la clase de actitud con la que se enfrenta la muerte? Realmente la diferencia la hace la Biblia, la palabra de Dios. Hoy quiero que veamos dos versículos de la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, el Salmo primero. Y quiero que nos concentremos y meditemos, ya oramos, pero vamos a rogar al Señor que cualquier cosa que quiera estorbar el efecto de su palabra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, hoy no logre más. Que todo eso que está estorbando, que nosotros crezcamos para salvación y que degustemos genuinamente la benignidad, la bondad del Señor, que es aquello contra lo que Satanás atenta constantemente. Él atenta, nuestras vidas rodeadas de pruebas y dificultades constantemente atentan contra la bondad de Dios. Dios no es bueno. Y eso lo sembró Satanás en el huerto de Edén. El Salmo primero dice así, vamos a leerlo juntos, estos 6 versículos, pero solamente nos vamos a enfocar hoy en los primeros 2 versículos, va a ser el propósito de esta mañana. Vamos a leerlo de todas maneras todo porque lo amerita tener presente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a hablar a través de estos 2 versículos, estos 2 primeros versículos del Salmo primero, acerca de dichosos en la palabra. Que uniendo lo que dice el apóstol Pedro, como les dije, el apóstol Pedro, eso no fue idea original del apóstol Pedro. Mira, aquí tenemos, en otras palabras, ¿qué fue el sentir del apóstol Pedro cuando escribió la epístola? Si ustedes se dan cuenta, está diciendo lo mismo. Los creyentes deben desear como niños. Como el niño recién nacido desea el alimento que está allí dado por Dios mismo, en la manera en la que la mujer desarrolla el alimento para hacer bebé que van a hacer. Ya Dios ha preparado el alimento, ella no tiene que ir a buscar una, ya Dios tiene todo preparado en ella y el cuerpo de la mujer se prepara cuando está en embarazo. Y esa leche espiritual a la que se refiere Pedro es esto, a lo que se refiere el libro de los Salmos así, y que llama el versículo 2 la ley de Jehová. Dice que en esa ley de Jehová está su delicia, ¿se da cuenta? Entonces, ¿de dónde el apóstol Pedro tenía este enfoque y esa instrucción que da a la iglesia? Algunas cosas para introducción acerca del Salmo primero. El Salmo primero se considera como prefacio, ya que viene a ser un resumen del contenido completo de todo el libro de los Salmos. Basilio de Cesarea dice, el Salmo primero es la base que sustenta todo el edificio del Salterio. Lo que los cimientos son a una casa, la quilla a un barco o el corazón al cuerpo. Eso mismo es esta breve introducción que es el Salmo primero a todo el libro de los Salmos. Orígenes exclamó que mejor comienzo para el libro de los Salmos que esta profecía y alabanza del hombre perfecto en su relación y comunión con Dios. Gregorio de Niza afirma que el Salmo primero es como una introducción a la filosofía espiritual, pues nos invita a alejarnos de los malos y del mal para acercarnos a lo bueno y al bien. Hipólito de Roma concluye que este magnífico salmo que abre el Salterio expresa la esperanza de la felicidad, la dicha más elevada, la amenaza del juicio seguro y la promesa de incorporación a la comunión con Dios. Y les he mencionado hombres del segundo y cuarto siglo de nuestra historia. Esta no es la idea mía. Les he citado personas creyentes hace muchísimos siglos. Ya estamos en el siglo XX. Y ellos son del siglo IV, siglo III después de Cristo. ¿Cuál es el propósito del Salmo primero? Bueno, el deseo y propósito del autor es enseñarnos el camino a la bienaventuranza. Y ahí lo tenemos, ¿no? Bienaventurado es la primera palabra que utiliza aquí para comenzar esto. Es enseñarnos eso. Ese es el deseo y el propósito. ¿Cuál es el camino a la bienaventuranza? Pero también hace algo muy importante, nos advierte de la instrucción segura que aguarda a los pecadores. Hay un hebraísmo que enfatiza
el grado superlativo en el libro de los Cantares, por lo cual al libro del Cantares se le denomina el Cantar de los Cantares porque se considera como el canto más excelente entre todos los cantos. Así, en justa correspondencia, el Salmo primero debería llevar por título el Salmo de los Salmos. No tan solo porque viene a ser un resumen de todos los demás salmos, sino también porque contiene la médula de la fe cristiana. Pues traza un mapa detallado no solo de las arenas movedizas donde muchos se hunden sin remedio, sino también de las zonas de tierra firme por donde todo creyente debe transitar en su camino a la gloria. La primera palabra del Salmo en hebreo empieza con la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Y la última palabra del versículo 6 en el Salmo primero empieza con la letra Tau, que es la última letra del alfabeto. Y esto es muy interesante porque así mismo nosotros encontramos un acróstico en el Salmo 119 con el alfabeto hebreo, que es el salmo más largo, es el capítulo más largo que nosotros tenemos en la Biblia. ¿Y cuál es el tema más importante y más resaltado en esos 176 versículos del Salmo 119? La palabra, los decretos, la ley, los estatutos, los mandamientos del Señor. Y eso es lo que nosotros encontramos en el Salmo primero. El Salmo primero puede resumirse en dos presupuestos fundamentales y opuestos entre sí. Los justos son objeto de las bendiciones de Dios, los malos acarrean su propia desgracia. El Salmo primero tiene una estructura natural, muchos pasajes en las Escrituras, en el estudio de la Escritura, con una estudia hermenéutica, exégesis, homilética, aprende de esto. Normalmente uno debe estudiar, leer tantas veces. Yo me acuerdo que mi profesor en el seminario nos decía que teníamos que leer por lo menos antes de enseñar la porción que vamos a leer, tenemos que, no sé por qué él escogió ese número, pero él decía que tenemos que leerla por lo menos 27 veces. 27 veces hay que leerla para luego empezar a extraerle al pasaje. Pero esa insistencia en el texto mismo, antes de acudir a un comentario, antes de acudir a cualquier otro libro de ayuda y todo eso, esto nos lleva a nosotros a notar cómo está conformado el texto mismo, cuál fue la intención que tuvo el Espíritu Santo a través de esto. Y así nosotros encontramos entonces en la Biblia unas divisiones muy naturales que nos llevan a nosotros a entender la Biblia. Por ejemplo, el libro del Génesis tiene una división muy clara. Tiene 50 capítulos, ¿no? Y el capítulo 1 al 11, claramente el libro del Génesis se enfoca en la humanidad en general. Pero a partir del capítulo 12, el libro del Génesis se enfoca en un hombre y luego en una nación. Y el resto del Antiguo Testamento nos está hablando de todas las cosas que nos habla el Antiguo Testamento, los profetas, en relación con ese hombre y esa nación. Y saben quién es, ¿no? Abraham y la nación de Israel. Y Dios tiene un propósito y es una división natural del Génesis. El Salmo primero también tiene una división o una estructura principal que consiste en lo siguiente. Capítulo 1, versículo 1 al 3. David establece que la felicidad y bienaventuranza del hombre está en deleitarse en la palabra de Dios. Esto es lo que encierran estos primeros 3 versículos. La felicidad y la bienaventuranza del hombre está en deleitarse en la palabra de Dios. Y los versículos 4 al 6, David enseña o contrasta la conducta de los malos y revela cuál será el futuro de aquellos. Hay que notar una serie verbal intencional que tiene el Salmo primero. Lo leemos de esta manera: bienaventurado el varón que no anduvo, que no estuvo, que en sillas escarnecedores no se ha sentado. Y ahí tenemos entonces esta serie verbal que tiene el Salmo aquí mismo. El hombre terrenal anda apartado de Dios, se detiene en la complacencia del pecado y toma asiento cuando se afirma en su orgullo, quedando incapacitado para dar marcha atrás hasta que aquel que no anduvo en consejo de malos, que no se detuvo en la senda de los pecadores y que tampoco caminó con los pecadores, le liberte de sus pecados. Ahí es donde la vida cristiana genuinamente comienza. La vida cristiana no comienza con venir a la iglesia, la vida cristiana no comienza con el bautismo, la vida cristiana no comienza con leer la Biblia, la vida cristiana comienza con un acto soberano de Dios, cuando un pecador se arrepiente y pone su fe en Jesucristo y mira a la cruz. Y va y ve que en la cruz allá está el perfecto, el santo Hijo de Dios, clavado, ignominia, vergüenza y humillación por nuestros pecados, por mis pecados, por sus pecados. Así que esto es muy importante para nosotros.
Quiero compartirles rápidamente una versión poética del Salmo primero. Se encuentra en un texto del siglo XVII que se llama Salterio Poético Español y dice así: feliz aquel mortal que nunca ha estado en las juntas que tienen los inicuos, ni en los caminos que andan los malvados, sus pasos un instante ha detenido. Que nunca se sentó en la pestilente cátedra del error en que el impío predica sin cesar máximas falsas, dogmas absurdos, pérfidos principios. De la ley del Señor solo ocupado y sujetando siempre su albedrío, atento a la medida día y noche para cumplir sus órdenes divinos. Se verá como el árbol que frondoso está plantado junto al fresco río, que le fecunda con sus dulces aguas y a su tiempo dará frutos ópimos. Jamás le caerán sus verdes hojas, ni jamás dejará de estar florido, y todo lo que hiciere entre sus manos próspero se verá, será bendito. No así el malo, no así pues de su vida los destinos, serán como el polvillo que de la seca tierra arranca el viento y por el aire vaga en torbellinos. Por eso no podrán los infelices resucitar en el final juicio, ni en el feliz congreso de los santos los pecadores hallarán asilo. Dios, que aprueba las vías de los justos, de ellos hará salir sus escogidos, pero de los impíos que lo ultrajan destruirá al caminante y al camino. Vamos a comenzar entonces a estudiar Salmo 1 y 2. La primera palabra que encontramos en el versículo 1 es bienaventurado el varón. Muy interesante porque esta bienaventuranza nos recuerda la enseñanza de Jesús, una de sus grandes enseñanzas, de 3 grandes discursos que el Señor Jesús registró en el Evangelio según Mateo. Esa primera enseñanza es el Sermón del Monte y se conoce como el Sermón de las Bienaventuranzas. Y así como comenzó nuestro Señor el Sermón de las Bienaventuranzas, que algún día, hace muchos años, hice un estudio del Sermón del Monte y lo titulé La Constitución del Reino. Estos son los principios para el reino de Dios. Y allí comenzaba el versículo 3 del capítulo 5 de Mateo, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu. Así comienza. Así que nos recuerda el sermón del Señor. En hebreo, realmente, la palabra bienaventurado es un plural. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. La palabra bienaventurado transmite la idea de dicha y felicidad en el sentido más amplio que pudiéramos imaginar. O sea, no sé cuándo ustedes hallaban mucha dicha y mucha felicidad. Yo les tengo que decir que realmente, por ejemplo, para mí eso no fue el día que me casé. Y les voy a contar, porque de pronto piensan mal. Sí, mi esposa está aquí luego así, ¿tú cómo dijiste? Pero ¿saben? Lo que pasa es que ese día yo estaba tan nervioso. Llegué tarde, estaba como en shock. No podía creer lo que estaba pasando. No podía creer, la relación con Carolina se había acabado. Ahora nos íbamos a casar. Estaba muy estupefacto, muy conmovido. Y bueno, y esos estados así no son muy agradables en la mayoría de los casos para nosotros los hombres y queremos como que eso pase rápido. Y yo estaba esperando, ¿a qué hora se pasa esto? No quiero más, ¿sí? Nervios de quién llega, de lo que tenía que decir, de lo que tenía que hacer, que coger la velita. Yo estaba muy... Entonces, no fue un estado realmente de mucha dicha y felicidad en el sentido más amplio. Pero yo sé que cuando nosotros pensamos en dicha y felicidad en el sentido más amplio, podemos pensar en muchos momentos, ¿sí? A veces vacaciones, ¿no? La palabra favorita para muchos. Otras cosas. Yo hoy en día, honestamente, entre muchas cosas que hago, por ejemplo, en cuanto a relaciones, yo no hallo dicha y felicidad más grande que pasar tiempo con mi familia, mi esposa y mis hijos, mis 3 hijos. En cuanto a personas, es lo que más disfruto, ¿sí? No me importa dónde estemos. Una mañana dijimos, bueno, vamos a salir a caminar un rato al parque, no teníamos ningún plan ni nada especial. Entonces dijimos, salimos, pasó el señor de los helados, tilín, compremos un helado también y venga, caminemos descalzos en el césped y una abeja me picó un pie y se me puso el picado. Bueno, pero son planes de familia. ¿Sabe qué es lo chistoso? Que hasta el día de hoy, a veces mi hijo menor lo recuerda y se ríe. ¿Te acuerdas, papá, cuando te picó la abeja? Sí, yo sí me acuerdo. Pasa. Esta palabra bienaventurado enseña la multiplicidad de bendiciones que disfruta y disfrutará el hombre a quien Dios ha justificado. Se puede entender así, las numerosas bendiciones, en vez de esa palabra bienaventurado, porque como realmente en el hebreo es un plural, tenemos que multiplicarla. No solamente es una bienaventurada, son muchas bienaventuranzas. Es una aclamación de júbilo. La palabra bienaventuranza es una aclamación de júbilo por las múltiples dichas que disfrutará el hombre justo o el creyente a través del deleite de la palabra de Dios. Porque es ahí donde el Salmo pega. Dice que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, que en silla de escarnecedores
no se ha sentado. Y aquí se describe entonces al creyente por sus acciones, tanto por el lado de lo que hace como por el lado de lo que no hace. Porque así es la vida cristiana, ¿no? La vida cristiana no es permiso para todo, no es prohibido todo. Pablo le dice a los corintios, no todo te es lícito, pero no todo conviene, todo te es lícito, pero no todo edifica, ¿no? Así que tenemos que hacer un juicio de las cosas y debemos mirar que lo que aprobemos o desaprobemos, no sea una caída o un estorbo para el hermano y siempre sea para darle gloria a Dios. Si cada uno use, como dice Pablo en Gálatas capítulo 5, 1 y el 13, que haga buen uso de su libertad, pero no para el pecado, desde luego. Somos libres en Cristo completamente. Dice, no anda en consejo de malos, así se describe también a un famoso hombre de Dios que encontramos ahí muy cerca atrás, realmente en el libro de los Salmos, se dice esto de él, en el versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 8 de Job 1, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Capítulo 2, versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Así que lo que dice aquí el Salmo es muy importante. La vida cristiana se define por nuestras acciones, tanto por el lado positivo como por el lado negativo, lo que hacemos y lo que no hacemos. Ese mismo concepto de apartarse del mal lo encontramos a lo largo de las Escrituras. Proverbios 3:7, 16:6, 16:7, pero particularmente quiero que veamos un pasaje en el Salmo 34:11. Salmo 34:11. Ahí adelantico, dice así la palabra, venid hijos, oídme el temor de Jehová, os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarde su lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están en sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas se le librará a Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Se dan cuenta que el Salmo primero es un prefacio muy claro de todo el libro de los Salmos, el Salmo de los Salmos? Aquí está contenido, pero extendido un poco más el Salmo primero. Y ahí empieza el versículo 11. Les voy a enseñar el temor de Jehová. El temor de Jehová consiste en esto, ¿sí? Lo que apruebas y lo que desapruebas en la vida. En eso consiste el temor del Señor. Tus acciones hablan. Dice que no anda porque busca el consejo prudente, sigue los caminos del Señor, obedece sus mandamientos, camina en piedad porque anda según la enseñanza de la palabra de Dios. No anda en camino de pecadores, es decir, que es extremadamente selectivo a la hora de elegir sus amistades, sus conversaciones. No se enreda en cualquier tipo de conversación, no se enreda en cualquier tipo de relación. Eso es lo que va a hacer la palabra de Dios cuando tú te deleites en ella. Algunas veces fracasamos en nuestra vida porque estamos luchando solos con el mundo y el pecado. Y si nosotros hubiéramos podido vencer el pecado por nosotros mismos, Jesucristo no habría tenido que venir a morir por nosotros. Cualquier ser humano que en esta tierra crea que puede vivir la vida cristiana sin depender de la Biblia está equivocado. No se puede. Tú no vas a poder ser un buen creyente sin la palabra de Dios deleitándote. Es un pecador, el bienaventurado es un pecador redimido, con un corazón renovado, dirigido por el Espíritu Santo. Ello hace que no esté a gusto entre los que obran el mal, que es lo primero que enfoca allí después de la bienaventuranza, dice que el bienaventurado empieza por unos preceptos negativos, ¿no? No anduvo, no estuvo, no se sentó. Y es por eso, ¿por qué él hace eso? Bueno,
porque él no está a gusto con eso, ¿no? El biblista español Jaime Pérez de Valencia escribe lo siguiente: como hay 3 grados de malvados, a saber, los que proponen, los que pecan y los que se obstinan en pecar, así hay 3 grados de honrados, a saber, principiantes, adelantados y perfectos. Jesús dice, y todo lo que Jesús dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, así termina el capítulo 5. Pero también Pablo le dice a Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 3, ¿sí? Que toda la escritura, después de hablarle del origen de la escritura como la fuente divina, de la manera en la que Dios se ha revelado directamente a nosotros, la palabra escrita, luego le dice, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra, que no le falte nada. Eso es una posibilidad en la vida de cada ser humano que se empieza a deleitar en la palabra de Dios. No te va a faltar nada. O sea, ¿tú quieres que te falten cosas en la vida? ¿Tú quieres empezar a tomar dicha de algo en lo que mañana te van a defraudar y decepcionar? Ayer vi un mensaje en internet que me inquietó y se lo compartí a mis 2 hijas. Les dije, amores, tengan cuidado con las relaciones que manejan, tengan cuidado en sus universidades, tengan cuidado con todo eso, por favor. No se fíen. Porque contaba la historia de una muchacha que tenía un amigo, salieron a una fiesta, estuvieron por allá, luego la chica estaba embriagada, ¿quién la lleva? O una amiga le dijo, ay, pues, él dijo, no, yo la acompaño, el chino la llevó y la china se perdió, no aparecía. Y busquen, el chino estaba, no, es que yo me dio dolor de barriga, yo le dije, no, sigue tú porque yo estoy mal, me tengo que volver para la casa. Supuestamente él dijo que la había abandonada en medio de la noche, la amiga le dijo, pero usted cómo la deja tirada, que mire, finalmente la investigación, él dice que amigo, abusó de ella y finalmente la estranguló. Y le quitó la vida. Dice, y pues la noticia era su amigo. Habían crecido juntos, llevan como 15 años de conocerse. Pero no es que usted no conoce el corazón del otro. No es que usted no sabe qué está haciendo el otro. Si su amigo está metido en pornografía, si su amigo está metido en conversaciones, si él no se está deleitando en la palabra de Dios, ese no puede ser su amigo. Y usted está en peligro con un amigo de esos o una amiga de esas. Esas amistades que hoy en día están haciendo todos por internet, eso es un peligro latente todo el tiempo, usted no sabe. La gente pone imágenes que no son, dice palabras con mentiras. ¿Usted cómo descubre? La gente se fía de esas cosas. Luego vienen los peligros y las tristezas. Podríamos leer entonces y entender estos versículos del Salmo primero, versículo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, sino que permanece en el consejo de los fieles y justos, que no se detiene en la senda de los pecadores, sino que persiste en hacer lo que es correcto, que no se sienta con los que perseveran en pecar, sino que persevera en la doctrina de su Dios. Pero tú no vas a poder perseverar en la doctrina de tu Dios si no te deleitas en la palabra suya. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que cualquier verdadero creyente tiene un sentido tan real de la presencia de Dios que se le hace imposible permanecer en lugares o en compañía donde Dios no es honrado sino ofendido. Si tú vas a aprender el televisor, a mí me pasa, yo me he vuelto enemigo de la televisión, de verdad, yo hablo en contra de la televisión todo el tiempo. No tengo ningún programa, ningún producto de televisión en mi casa y me llaman a ofrecerlo, oye, mire que por 10,000 pesos, que haces un veneno. Pero todavía en la internet, pues tengo conexión a internet en la casa y a veces les pongamos algo. Pero no falta la propaganda, no falta todo el tiempo con el control. No, apague, quite eso, porque no hagamos otra cosa, porque de verdad. O que ir al cine. A mis hijos a veces los invitan al cine o quieren ir al cine con sus amigos. ¿Qué van a ver? Y hoy no se puede uno ni fiar de los programas que hace Walt Disney para niños porque están plagados de ideología de género detrás de un poco de gente depravada y degenerada y confundida que están promoviendo la maldad, pero de la manera como el escarnecedor. Eso es lo que están haciendo realmente. Ellos son de esos. Las sillas de los escarnecedores, que pueden parecer cómodas y elevadas, son las más próximas a la puerta del infierno. Por eso hay que huir de estos lugares de escarnio y blasfemia. Hay una degradación también paulatina en el Salmo primero, versículo 1. Dice, no andar en consejo de malos, no estar en camino de pecadores, ni sentarse en silla de escarnecedores. Realmente la palabra anduvo, el verbo en el hebreo es más fuerte, ya que incluye un sentido de dirección donde usted escoge por su propia voluntad ese camino. Nadie lo obliga, usted escogió, finalmente usted accedió. La palabra estuvo significa que la persona se queda parada en un lugar porque se siente a gusto.
A mí me pasa mucho, mis juguetes hoy en día como hombre son la herramienta. A mí me encanta arreglar cosas. O sea, si Dios no me hubiera llamado a ser pastor, yo sería un feliz mecánico. Me encanta la mecánica y me encantan muchas otras cosas relacionadas con eso. Entonces, cuando, por ejemplo, a mi hijo a veces le digo, ¿me acompañas a Home Center a comprar algo? Hay un Home Center en Cajica. Y a veces, antes iba más, ahora no voy porque todo Home Center, más barato, imposible, mentira. Entonces, finalmente, le digo, vamos. Y me dice, uy, papi, pero... Entonces, siempre, ¿qué vas a comprar? No, solo esto y esto. Bueno, y él como que me quiere coger de gancho y no dejarme pasar a la sección de herramientas a ver qué cosas hay. Porque sabe que me voy a demorar allí, me voy a detener, ¿sí? Voy a hacer una parada porque estoy a gusto. Y eso es lo que dice el Salmo aquí, en cuanto a la persona que no estuvo en camino, que no se detuvo, no encontró gusto en eso. El escarnecedor habla de burlarse, mofarse, ridiculizar, despreciarse, herir. Este triple concepto, no anduvo, no estuvo, no se sentó, indica un alejamiento total, paulatino y absoluto, tanto del proceder como de la compañía de los impíos. A eso es que se le llama el bienaventurado, se aleja totalmente de los impíos. Cuando yo me convertí, tenía muchos amigos impíos, porque yo era un impío, ¿no? Y una vez un compañero me dijo que su pastor no lo deja tomar, no lo deja salir a jugar billar, eso era algo que me gustaba mucho, jugar billar. Yo me quedé pensando, y en ese momento, de lo poco que yo llevaba y estaba yendo ya a la iglesia, yo dije, no, pues el pastor nunca me ha dicho que no. Oiga, sí, yo porque ya no lo hago. Bueno, un día entonces le tomé la palabra a uno de sus amigos y me fui para un billar a jugar billar y me tomé 2 cervezas. Pero cuando venía de camino a la casa, me dio lo que le produce uno la cerveza, ¿sí? Nosotros le decimos aricotes. Y sentí el olor, el aliento mío a la cerveza y pensé, voy a llegar, voy a saludar a mi esposa y le voy a dar un beso en la boca y ella va a saber que yo tengo una cerveza. Voy a agacharme a saludar a mi hija mayor que estaba bien pequeñita y ella va a saber y me dice, papi, ¿qué te huele la boca? Y yo me puse a pensar, ¿qué estoy haciendo? Y en algún momento, por alguna razón, el Señor me hizo pensar en lo siguiente. Él me redarguyó muchísimo con eso y me dijo, Galaxius, llevas 29 años en el mundo, has bebido y has hecho lo que te ha dado la gana. Dime por cuál gota de toda la sangre que derramó mi hijo en esa cruz, tú no puedes dejar eso por mí. Y yo pensaba en la corona de espinas que le pusieron, en sus azotes, en sus manos horadas, en sus pies. Decía, uy, no, Dios, no vale nada tanto esto. Yo lo voy a dejar por ti, lo que sea, lo voy a dejar. Porque no vale. Y ese día me despedí de estas cosas. Gracias a Dios y gloria al Señor. Cuando los humanos viven en pecado, van de mal en peor, ¿no es cierto? Al principio se limitan a escuchar ocasionalmente el consejo de los malos y empiezan a olvidarse de Dios. He visto muchos jóvenes, muchachos que están aquí. He visto muchos jóvenes, he servido en muchos campamentos de niños, de jóvenes, de adolescentes. A lo largo de mi vida le dije a Dios, Dios, para lo que sirva en mi vida, úsala. Y he tenido la posibilidad de servir mucho a Dios. Y he visto, en muchos campamentos se les ha dicho a los muchachos en una fogata que se hace uno de los días de la semana, muchachos, el próximo campamento muchos de ustedes no van a venir. Muchos de ustedes ya no se van a olvidar de Dios, se van a olvidar de esta linda experiencia, se van a olvidar de todo lo que se les dijo aquí. Porque ustedes no tienen en Dios su delicia. Y porque andan en consejo de manos. Y te van a apartar de Dios tarde que temprano. Y así ha pasado. Con tristeza, ¿no? No tiene que ser la regla. Pero así pasa. Y he escuchado muchos testimonios en los campamentos, también mucha gente cuenta sus testimonios y he tenido tiempo de compartir, he manejado la consejería, he tenido tiempo de compartir con muchachos, hombres y mujeres que son consejeros y me han contado su vida y cómo fue y muchos de ellos me han contado que un tiempo se apartaron y se fueron y bueno, con lágrimas en los ojos me dicen, no, pero el Señor fue tan paciente y uno los ve ya con ese amor y ese deseo para el Señor. ¿Qué importa lo que pasó? Gracias a Dios por lo que ha pasado ahora. Ya dejemos eso así. Entonces, aquí estamos mirando cómo el proceso va de mal en peor en la vida de un pecador. Primero,
Se limita a escuchar ocasionalmente el consejo de los malos y empieza a olvidarse de Dios. Al cabo de un tiempo, se habitúa al mal que antes escuchaba y comienza a caminar abiertamente por caminos de pecadores que voluntariamente quebrantan los mandatos de Dios. No tarda mucho en dar el siguiente paso y se convierte en maestro del mal, abocado a tentar a otros también. Y a menospreciar a Dios y a ver cómo ala a otros a eso. En contraste con esto, el justo, que es bienaventurado, le resulta imposible mantener relaciones estables con tales personas, porque está su delicia en la palabra de Dios, no en sus amigos, no en el tiempo con sus amigos. Esa no es su delicia. Es bueno tener amigos y es bueno pasar tiempo con los amigos, pero esa no debe ser su delicia. Yo, como les contaba, tenía un grupo de compañeros también de trabajo con los que pasé muchos años. Trabajé 8 años en un banco, trabajé 8 años en la empresa de teléfonos de Bogotá. Entonces generé muchas relaciones. Y alguna vez hicieron ay, Gala, ¿cuándo vienes a celebrar a la Navidad? Reunámonos para Navidad, para la novena, bla, bla, bla. Yo le dije a mi esposa, bueno, vamos, cielo, vamos allá, de la oportunidad, les hablo de Jesús, no sé qué. Y bueno, yo llegaba ya a la hora que decían, y ellos ya estaban tomando hacía no sé cuánto, y cuando estaban tomando estaban hablando, y eso era grosería por aquí, grosería por allá, yo tratando de hablar con ellos, pero no se daba. Me di cuenta, no puedo pasar. Me sentía incómodo, me preocupaba mucho mi familia, mi esposa y mis hijos ahí, yo, la cabeza del padre exponiéndolos a eso, y no, yo decía no. Entonces, ellos ya saben hoy en día, creo la verdad, tenían un grupo de amigos, se llama Amigos Anglo, trabajé en el Banco Anglo Colombiano hace muchos años, y ya no han vuelto a escribir. Yo creo que crearon otro grupo donde ellos siguen con lo suyo. La verdad, yo creo. Y yo de vez en cuando, por ejemplo, ahorita hace poco cumplí unos años y ahí le mandé un mensaje y por ahí me dijeron, ¡ay, tan lindo! Pero ya, ellos siguen hablando. Y también por ahí apareció hace años un grupo de ex compañeros del colegio, crearon un grupo y cuando empezaron con sus vainas, adiós, me salí de ese grupo, ni adiós ni hasta luego les di, porque no tengo nada que hacer en su compañía. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. ¿Gustas de mantenerte puro y santo, apartado para Dios? Rechaza entonces las malas acciones y todo aquello que te contamine. Lleva el vituperio de Cristo. Él lo hizo por nosotros. El que no escatimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No pienses que nunca le vamos a dar suficiente al Señor, aun cuando le demos todo. Nunca, nadie. El bienaventurado no está dirigido al hombre en sentido genérico, sino a una persona en concreto, y por eso la práctica totalidad de los padres de la iglesia identifican a este varón, bienaventurado el varón, con Cristo. Eusebio de Cesarea, Agustín de Hipona, Basilio de Magno, etc. En el primer siglo, ellos todos identificaban en el estudio del Salmo primero a este varón con nuestro Señor. Bienaventurados los que no andan en consejo de malos, ni están en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores han sentado. Es como si dijera, los que de este modo se comporten, viven, serán receptores de las mayores dichas y bendiciones que Dios ha preparado para los que le aman, ¿no? Como dice Romanos 8:28. Ahora, ¿cómo alcanzar la verdadera felicidad? Porque estamos hablando de la dicha, ser dichosos en la palabra. Pero ¿cómo alcanzar esa verdadera felicidad? Ahora, la felicidad es un tema interesante. Usted le pregunta a la gente, una vez un muchacho hizo eso en una universidad y escogió preguntar a las personas cuáles son las 3 cosas que usted más anhela en la vida. Una de ellas es felicidad, otra es paz. Y sabe, eso es parte de lo que Dios nos da en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz. Todo lo que nosotros verdaderamente anhelamos y necesitamos lo encontramos a través del Señor. Es una mentira que nosotros creamos que fuera de Él vamos a encontrar dicha felicidad. Nadie la encuentra verdaderamente. Y si la encuentra, es momentáneo, temporal. Eso no le va a durar. Eso no le va a durar. Porque si Jehová no edifica, en vano trabaja el que edifica. Y si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de mañana y os afanéis, porque a su amado dará Dios el sueño. La respuesta a cómo alcanzar la verdadera felicidad, ¿en qué consiste la verdadera felicidad? El Salmo primero nos da esa respuesta: en amar la ley de Dios y en mantenerse separado de los malos o de los que hacen maldad. Esta persona bienaventurada alcanzará felicidad absoluta en el sentido más amplio. Pero si no
ha encontrado este disfrute en la palabra de Dios, por más que se esfuerce en la búsqueda de la felicidad, nunca, nunca la alcanzará verdaderamente. Lo que sea la palabra de Dios en tu vida, en eso te vas a convertir. Así como tú seas con la palabra de Dios, así será Dios para contigo. Tú quieres conocer a Dios, deleítate en la palabra para que lo conozcas. No hay una persona más gloriosa que Dios para amarle y conocerle, y es inescrutable. Duraremos toda la vida. Se han escrito tantas cosas del Señor. Y a veces yo leo, estamos estudiando en la iglesia los domingos los atributos de Dios, y he estado estudiando mucho teologías, leyendo muchas teologías sistemáticas. Y yo a veces me encuentro con unas cosas, ¿de dónde sacó este hombre todo eso? ¡Qué profundo! Espérese, lo tengo que volver a leer. Y luego llego y pregunto, oiga, ¿por qué a mí no me salen cosas así? Y tengo que mirar qué anda mal en mi vida. ¿Por qué estoy orando como tan fariseo? ¿Por qué siempre mis oraciones como que parecen una grabación? Bueno, algo anda mal. Porque has vuelto a Dios, ¡pac! Lo metiste en una caja y crees que Dios es cuadriculado y que tú ya sabes si tienes suficiente de Él. Y ya, ¿cuántos años es que llevas en la fe? Ah, no, pues ya eres casi perfecto. Nadie que se relacione o tenga que ver con lo malo será considerado beneficiario o receptor de las bendiciones de Dios. Si la palabra de Dios no es dulce a tu paladar más que la miel, tampoco hay regocijo en los mandamientos del Señor. Eso lo dice el Salmo 119, versículo 103 y versículo 16. El Salmo es un ataque contra el orgullo de los impíos. Y miren por qué el Salmo primero es un ataque contra el orgullo de los impíos. Primero, por no ser capaces de humillarse hasta el punto de tener que andar conforme a la palabra del Señor y preferir regirse por su propio consejo. Lo que no es otra cosa que la propia prudencia. ¿Qué dice Proverbios 3? No sé si ustedes, yo me imagino, nosotros cantamos ese versículo, Proverbios 3, 5, 7, ¿no? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal. Tú no tienes la razón. Algunas personas, estamos pasando unos momentos. Este año ha sido, no se imaginarán, para mí como pastor en la iglesia. No se imaginan. Y hasta el momento tengo unas cosas en la iglesia complicadas. Porque hay personas que dicen, yo ya oré. Y he estado orando meses por eso, pastor. Los fariseos hacían largas oraciones en las esquinas para ser vistos de los hombres y Jesús dijo que ya tenían su recompensa. Y mucha gente está haciendo exactamente lo mismo. Oran consigo mismos, se autosugestionan en sus propias oraciones, que no están movidas por el deleite de la palabra de Dios, sino por el deseo de sus corazones. Y no importa lo que van a hacer, así eso le haga daño a la iglesia o a otros creyentes. ¿No se dan cuenta que muchas veces, hermanos, les voy a decir una cosa, ustedes tienen una bendición con el pastor Gilberto acá, ustedes no se imaginan. Y no se lo digo porque lo ame, y porque sea mi hermano, y porque lo admiro y lo respeto como hermano y pastor. Estos 14 años como pastor en la iglesia me han enseñado a valorar mucho al pastor de la iglesia. Y he vivido en carne propia que cuesta mucho ser un pastor y que la congregación lo sabe muy poco. A veces medio lo entiende, pero como dice un hermano pastor, algunos creyentes salen de la iglesia el domingo y van y almuerzan pastor asado. Y eso yo a veces lo veo. No digo yo, lo dice un hermano pastor. ¿Por qué el Salmo es un ataque contra el orgullo? Segundo, lo que aboca a los malos a su destrucción es que ellos se creen libres de error y por ello se empecinan en considerarse prudentes ante sus propios ojos. Tercero, el malo no se presenta abiertamente como malo, pues fácilmente sería rechazado por los justos y no habría entonces bienaventuranza de apartarse, de no andar con ellos. La bienaventuranza no aplica para el que no anda en necedad de malos o en el error de los malos, sino en el consejo de los malos.
En otras palabras, las Escrituras nos amonestan y advierten a no caer en la trampa sutil de lo que se nos presenta como apariencia de bueno, de lo torcido que pretende ser recto, del diablo que viste de ángel de luz, del lobo con piel de oveja. Solo la palabra de Dios nos permite desenmascarar a este tipo de personas que no se deleitaron en la palabra del Señor y aún así siempre están dispuestos a dar consejos en todo, a enseñar en todo, a instruir a los demás, cuando en realidad son las personas menos cualificadas para hacerlo. Nunca. Ustedes también, falta es tiempo para compartirles, hermanos, pero les digo que ustedes no se imaginarán cómo Dios me trajo al servicio en la iglesia. De una manera, un domingo la iglesia hacía 2 servicios, uno en la mañana y uno en la tarde, y una tarde llegó un hermano invitado por el pastor para predicar, así como yo estoy aquí. No era pastor, pero era hijo de un pastor. Y ese día él compartió la palabra y luego nos compartió su testimonio y dijo que le pedía oración a la iglesia porque él sentía que Dios lo estaba llamando a servirle y que él venía negándose hacía mucho tiempo. Pero que estaba sintiendo la convicción de hacerlo y que quería pedir oración. Y agradecía al pastor por la invitación y a la iglesia por la oración. Y hoy en día es un pastor y lleva años siendo pastor también. Fue pastor primero que yo y me alegra. Digo, Y no se imaginarán también las circunstancias por las que pasé yo en la iglesia antes de venir a empezar a desarrollar ministerio pastoral. Pero todo eso estaba perfectamente en las manos del Señor. Quiero terminar con lo siguiente. Hay aquí, este Salmo primero todavía nos sigue hablando mucho. Quiero llegar al versículo 2 porque dice así, el Salmo primero. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aquí se relaciona y expone entonces los signos positivos de lo que hace el creyente. Se deleita en la ley del Señor, no está bajo la ley, no está sujeto o sometido a la ley por condenación, lo que dice Pablo a los Romanos en el capítulo 7, versículo 6. Sino que él está con la ley de su parte. La ley es norma en su vida. Se deleita, medita en ella, es decir, la lee durante el día y piensa en ellas en la noche. Un ejemplo que les puedo dar de esto es un pasaje que usted empieza a memorizar. A lo largo del día le da vueltas en la cabeza y cuando llega la noche, usted se va a descansar meditando en la palabra de Dios y su última oración tuvo que ver con lo que ese pasaje estuvo haciendo en su vida a lo largo del día. En el día a veces también podemos cantar, muy bonito, siempre he sido, y también fui enseñado así como creyente, a cantar la Biblia, ¿no? Y es tan importante eso, es tan importante, Dios lo estableció para Israel, cánticos, salmos espirituales e himnos, está ya citado por Pablo, que eso es lo que produce la llenura de la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Pero cantamos salmos y en la noche nos consolamos con sus promesas, un ejemplo el Salmo 42. Muy lindo, ¿no? Porque te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí, espera en Dios. La ley del Señor es el pan cotidiano de todo verdadero creyente. El texto disponible, inspirado, que se poseía en los días de David, estaba limitado escasamente a los 5 libros de Moisés. Es decir, cuando David escribe el Salmo primero, él está diciendo al pueblo, bienaventurado el varón, que piensa en la ley del Señor. La ley del Señor era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso era lo que tenían ellos en ese momento. Esto nos dice la importancia de que tienen estos primeros 5 libros de la Biblia, sin lugar a dudas, ¿sí? El Pentateuco o la Torá, como se llama en la Biblia hebrea, ¿sí? Es una regla de medir. Así se disciernen y se evalúan muchas otras doctrinas. Pero dice aquí, ¿cuánto debemos valorar nosotros hoy la revelación que tenemos a nuestra disposición como algo tan abundante? Ellos tenían 5 libros de la Biblia. ¿Cuántos tenemos nosotros hoy? 66 libros. 66. ¿Qué tanto le das a la revelación de Dios importancia? ¿Eres pobre? ¿Estás enfermo respecto a tu apetito espiritual? ¿Eres como los creyentes de Berea en Hechos 17 que se afanaban en deleitarse y escudriñar las Escrituras?
¿Gozas de hacer tuya y reclamar las bienaventuranzas anunciadas para los que meditan la palabra de Dios de día y de noche? Como le dijo Dios, le instruyó Dios a Josué, le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y Josué al último la tiene tan clara y termina 24:15 diciendo, escogeos a quién sirváis, mi casa y yo serviremos. ¿De dónde sacó él eso? ¿De dónde sacó que su casa y yo deben servir al Señor y no a los dioses a los que sirvieron sus padres? De la ley del Señor, de su meditación en la ley del Señor, ¿sí? Ahí estaba su delicia. En la ley del Señor está la delicia, el deleite en el que se hace referencia, es un deleite del corazón, un placer real. No por lo que la ley promete o amenaza, sino porque la ley es santa, justa y buena, que lo dice Pablo en Romanos 7:12. Este deleite no es un mero o un simple amor por la palabra, es un deleite donde se ama la ley. Se recrea en la ley hasta el punto que no hay ni riqueza, ni pobreza, prosperidad o adversidad, tristeza o alegría que pueda eliminar tan grande placer. A veces he tenido discusiones con mi esposa y me entristezco mucho. No hay nada peor que yo, en medio de tantos ataques y tantas cosas, pero cuando discutimos con mi esposa eso me afecta muchísimo. Pero sabe, aún en esos momentos yo voy por allá y hablo la Biblia. Empiezo. Dios empieza otra vez a orar y me redarguye de mi pecado, calma y le entrego y descanso y vuelvo a buscarle, le pido perdón y nos restauramos y seguimos adelante. ¿De dónde entonces viene eso? Algunas veces algunas personas piensan que es que los pastores tenemos matrimonios perfectos con hijos perfectos, ministerios perfectos. No, hermano, nunca ha sido nadie. No creo, es una mentira. Usted recuerda un pasaje en Lucas 16:19 donde se nos habla de un hombre que en tormentos pide que se hagan señales o milagros, o que se envíe a alguno de entre los muertos para advertir de la realidad del infierno a sus familiares que están próximos a llegar a ese mismo lugar. ¿Cuál es la respuesta que recibe ese hombre en Lucas 16:19-31? A Moisés y a los profetas tienen. Ahí ya tenían no solo a Moisés, la ley, sino que además tenían los profetas. Nosotros hoy en día tenemos a Moisés, a los profetas, ¿sí? Los poéticos, los históricos, todos los evangelios, las epístolas pastorales, las epístolas generales, la revelación del Apocalipsis que nos deja ver el principio y el fin. A propósito que tengo algo que les quiero compartir. Ustedes saben que en toda la narración de la Biblia solamente hay casi de 1200 capítulos que tiene la Biblia, solo hay 4 capítulos donde no hay ninguna relación con el pecado. El resto todo está relacionado con el pecado. Los 2 primeros capítulos del Génesis no hay relación del pecado, el pecado no ha aparecido sino hasta el capítulo 3. Y los 2 últimos libros del Apocalipsis, capítulo 21 y 22, son cielos nuevos y tierra nueva, allá donde el Señor nos quiere llevar. Y es donde debemos tener nuestra esperanza. Hagamos lo que el Señor le aconsejó a ese hombre allá en tormentos y hoy en día vayamos a hablar las Escrituras porque nos estamos deleitando en ellas. Tienes que hacer eso tu deleite. Para enseñar la Biblia hay que deleitarse en la Biblia. Un hombre que va a enseñar la Biblia debe comer Biblia día y noche, vivir Biblia día y noche. Para eso debe vivir, más que cualquier otra cosa. Tiene que mantener eso, la palabra. Cuidado con el engaño de no buscar el estudio profundo de la palabra de Dios hasta llegar a deleitarse en él. Es una trampa de Satanás. Meditar en algo en sentido general implica analizarlo, debatirlo, discutirlo, y su significado se vincula a la acción continua y no esporádica o circunstancial. Meditar en la ley de Jehová es la ocupación más elevada a la que una persona puede llegar. Este salmo implica ante todo una observancia y cumplimiento estricto de la ley del Señor. En este sentido, no se medita en la palabra de Dios solo para tener una buena opinión de la palabra de Dios. No es lo que Dios quiere, que tú tengas solo una buena opinión de la palabra de Dios. El tiempo que meditemos en la palabra de Dios será un marcador, un indicador de cómo está tu vida espiritual y tu relación o comunión con el Señor. Ahí tienen Emmaus. Nosotros hacemos Emmaus. Yo estudio Emmaus. Ahí tengo unos exámenes y la hojita. Que no se nos olvide. Hermanos, el Salmo la palabra de Dios se debe estudiar para sostener nuestras vidas. Se dice que el cuerpo necesita una serie de procesos y facultades para poderse sustentar, el cuerpo. La facultad de atraer, donde el alimento es apetitoso y lo tragamos. La facultad de retener, donde una vez tragado, lo mantenemos. La facultad de asimilar, donde en el proceso metabólico
funciona el proceso metabólico y de nutrición, y la facultad de expandir, donde esto finalmente da un provecho, donde finalmente algo bueno está saliendo de eso, tenemos salud, podemos hacer otras cosas. Termino con esto, hermanos. Miren, les voy a compartir una ilustración y quiero finalizar con esta. Miren, un hombre había vivido en la misma casa por muchos años. Una casa cómoda, amplia, en un buen sector de la ciudad. La casa era un símbolo del éxito económico que había logrado obtener en la vida por medio de trabajar honesta y dedicadamente. El día cuando le tocaba partir a la eternidad, entonces, en su lecho de muerte, en su habitación de su muy amada casa, exclamó sus últimas palabras con un tono muy apesadumbrado, dijo: me voy de mi casa. En otro sector de la misma ciudad, un lugar pobre, en una casa pequeña, una mujer anciana, viuda, daba el inevitable paso a la eternidad. Con una sonrisa en sus labios le decía a sus familiares y amigos que lo rodeaban: me voy a mi casa. La realidad es que lo importante en la vida, y en especial al momento de la muerte, no es el lugar que dejamos, sino el lugar a donde vamos. Dios nos ha dado todo. Ahora falta que nosotros lo aprovechemos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este día tan hermoso en el que te pudimos alabar, en el que pudimos adorarte y servirte, Señor. Gracias por tu amada palabra que nos diste, Señor, de la que llamas nuestra atención con tanta vehemencia, Señor. Allí donde Adán fue vencido al no guardar y procurar que su esposa guardase la palabra, nuestro Salvador fue victorioso, porque cuando Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, Señor, Él siempre respondió: escrito está. Tenemos muchas cosas, Señor, que hacer respecto a este libro tuyo. Y este mundo está hambriento y sediento de ti. Muchos ignoran verdaderamente quién eres tú, Señor, y se han conformado con una imagen endeble, humana de ti, pero tú eres digno de suprema alabanza y estás por encima de todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a encontrar en nuestra propia vida el tiempo, el deseo, Señor, que debemos poner a tu palabra. No es algo que sea la encomienda del pastor. Yo no he venido aquí a decirle a mis hermanos que sean dichosos en la palabra. He venido a exponerles lo que tú dices en tu palabra, de esa delicia que nos has dado en ella y la manera en la que nos bendecirás a través de ella. Sigue bendiciendo, Señor, la congregación, al pastor, a todos los hermanos aquí presentes que están sirviéndote, Señor. Sigue bendiciendo estas familias, estos muchachos, estos niños, Señor. Guárdanos, ayúdanos, guíanos. Manténnos llenos de esperanza, Señor, que tenemos viva, una esperanza viva en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste por nosotros, por traernos a este lugar a escuchar tu palabra y alabarte. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén.